Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Hoy vamos a tratar un tema relevante para el crecimiento en el conocimiento de Cristo para la iglesia actual. Hoy vamos a explicar cuál fue el propósito de la ley establecida por Dios en Sinaí. En forma resumida voy a explicar con el propósito de que toda la iglesia entienda cuál fue la razón por la que Dios establece sus mandamientos, leyes, preceptos y ordenanzas a toda la humanidad. Ya hemos estudiado y explicado con claridad lo que representa el pueblo de Israel en la actualidad. Hemos aprendido que Israel es escogido por Dios como sombra o figura de toda la humanidad, para darse a conocer por medio de todas sus experiencias a toda la humanidad. Teniendo esto claro, proseguimos rápidamente con el estudio de hoy. Y el pasaje bíblico lo encontramos en la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 3 y versos 19 al 29. Lo voy a leer y luego lo explico en una manera resumida. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe de que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo este ayo, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora bien, la pregunta de Pablo es la siguiente: ¿para qué sirve la ley? ¿A qué ley se refiere Pablo? Pablo aquí se está refiriendo al libro de la ley, los 10 mandamientos y la ley de los sacrificios conforme al orden de Aarón. Fíjense que Pablo hace énfasis en la palabra añadida, es decir, adicional a los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por el contexto en el que Pablo viene hablando y en el Espíritu se rige por la fe y el pacto de Dios con Abraham, que es solo el texto, cuales vamos a explicar en otro estudio corto. Es decir, que esta ley fue añadida hasta que venga la simiente a quien fue hecha la promesa. En otras palabras, al Mesías prometido. Luego, Pablo nos hace otra pregunta. ¿Es esta ley contraria a las promesas de Dios? ¿Cuáles son esas promesas de Dios? Pablo se refiere a las promesas hechas a Abraham cuando dijo que en él, en su simiente, serían benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, que Dios justificaría para vida a todos los gentiles de todas las naciones de la tierra. Y la respuesta de Pablo a la pregunta es que en ninguna manera son contrarias. Es decir, que hay armonía entre la ley de Dios y sus promesas. Porque si esa ley pudiera vivificar o justificar a los que la practican, entonces la justicia de Dios hubiese sido por medio de esa ley. En otras palabras, fuésemos salvos por las obras de la ley.
Sin embargo, hay algo que nosotros no hemos entendido, y es que la Escritura, dentro de su contexto completo, ha encerrado a toda la humanidad bajo la condenación de pecado. A toda la humanidad, incluyendo al Israel literal. ¿Con qué propósito? Pablo nos dice, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. ¿Cuál promesa? El contexto nos dice que el justo por la fe vivirá. Y este vivir está relacionado al reino. En otras palabras, que la promesa del reino le fue dada a los que por la fe en Jesucristo han sido justificados por Dios. La iglesia verdadera, el remanente fiel, la que vive en santidad, en pureza, en rectitud, en lealtad y en fidelidad, y que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús en sus vidas, es la iglesia que va a reinar con Cristo sobre todas las naciones de la tierra. El resto de la humanidad va a tener que enfrentar la ira de Dios y el castigo por sus desobediencias. Y Pablo nos dice que antes de que esa fe viniera a nosotros, vivíamos confinados bajo la maldición de la ley hasta que esa fe sea revelada. Es decir, que toda la humanidad antes del sacrificio de Cristo estaba encerrada bajo la maldición de la ley. Pero ahora se nos ha revelado la fe. Nuestra fe o la verdad fue revelada por medio de Jesucristo, por medio de su verdad absoluta, su palabra absoluta. Todos los que hemos creído en Jesús somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús y lo que implica. ¿Cuándo creímos en Cristo? Cuando fuimos bautizados en Cristo, y no el bautismo en aguas. El bautismo en Cristo es el proceso que incluye nuestro arrepentimiento, muerte, nuestra confesión de pecados, nuestra justificación por medio del sacrificio de Cristo, nuestra regeneración o el nuevo nacimiento y la declaración de Dios sobre nosotros de que somos santos, apartados del pecado para cumplir en nosotros sus propósitos, su voluntad y su plan. Esto es a lo que Pablo se refiere como bautismo, al igual que Jesús, Pedro, Marcos y los apóstoles. Por tanto, la iglesia viene a ser un solo pueblo compuesta de gentes de todas las naciones. La iglesia es linaje de Abraham. Somos los verdaderos judíos. Concluimos. La ley, ese culto arónico de sacrificio, no salva al ser humano de la ira de Dios. Los 10 mandamientos nos muestran nuestros pecados, desobediencias, iniquidades, transgresiones. La ley arónica con sus rituales es una sombra o figura para llevarnos a Cristo. Nos señala el camino a Cristo, al sacrificio del Cordero inmolado para que podamos alcanzar la salvación. En la actualidad, las obras de la ley es sombra o tipo de nuestras obras humanas por alcanzar la salvación. No somos salvos por ninguna de nuestras buenas obras. Somos salvos por gracia mediante la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre debajo del sol en el que podamos ser salvos. Nuestras buenas obras son válidas delante de Dios cuando son el resultado de nuestra salvación, pero no son válidas cuando la hacemos por causa de nuestra salvación. Dios les bendiga a todos.